Shavua Tov, Jodesh Tov. Bienvenidos otra vez a nuestro encuentro de Rambam virtual, agradeciendo ante todo al Moré Yosef, que siempre está con nosotros, ayudándonos a poder estar al aire junto con todos ustedes, Turujim Abaim, los que están cerca, los que están más lejos, eventualmente, desde el punto de vista geográfico aquí en Israel. Hoy vamos a inaugurar el capítulo 9 de Ilhot Shabbat, de las leyes de Shabbat. Todas las leyes hablan sobre las melajot, que están prohibidas en Shabbat. Por supuesto que, como sabemos, pertenecen en su base a las 39 melajot, 39 tareas que fueron prohibidas a partir de todas aquellas que se desarrollaron en la confección del Mishkan, ¿verdad? Del santuario móvil. A su vez, cada melajá está dividida en un Av melajá, quiere decir una labor madre, para llamarla en su lenguaje habitual, como lo tradujimos aquí, y en una toladá, en un derivado. Entonces, tenemos aquellas que son obviamente de Oraita, que son de la Torah, y también aquellas otras que el marco lo ampliaron los Jajamim a fin de preservar el sentido del Shabbat Kodesh. Nuestro estudio, como siempre lo hacemos, de Ilui Nishmat, la mamá de Moré Yosef, doña Rachel Batperla, Nishmatat Zerobetz Haim, que el próximo 10 de Tevet, si Dios quiere, se cumplirá un año de su partida física, con mucho tiempo que puedan hacer mitzvot y recordarla. El Ilui Nishmat, nuestro querido Víctor Inukur, Zeev Ben Tzvi, Nishmatot Zerobetz Haim, nuestro querido Natalio Tassat, Natán Ben Sofía, Nishmatot Zerobetz Haim. Que tengamos el mérito de poder evocarlos y recordarlos siempre en medio de nuestro ascenso a través del estudio. Capítulo 9 decía entonces, el Rambam nos habla entonces de Aufe, Kigrogeret Hayam. Aufe es el que amasa. Ahora bien, tenemos que entender que la tarea del amasar no estaba incluida en las tareas del Mishkan. Lo que está incluido en las tareas del Mishkan era el cocinar, los samemanim, quiere decir todas aquellas tinturas, vamos a llamar así, que servían para colorear las telas. Llámese tanto para el color tejelet como el color celeste, etc. Y por lo tanto, el bishul, el cocinar, es lo que se llama av melajá, es lo que se denomina la labor madre, y la afiá, obviamente, el amasar es una toladá. En este caso, lo podemos entender un poquito mejor. Tenemos allí, obviamente, el derivado inmediato. O sea, amasar en el santuario no existía, obviamente, la tarea como tal. Bien, y esta aclaración la hace justamente una Gemara, como estuvimos estudiando en Beta Knesset, en el sistema de la Halajá, el pasado viernes, pertenece al Talmud Yerushalmi, obviamente. Entonces, el Talmud Yerushalmi lo que nos dice es que Av Melajá, quiere decir la labor madre, se denomina solamente aquella que se realizaba en el Mishkan. ¿Sí? Ahora bien, el Rambam, para que entendamos también su postura, él emplea, de acuerdo al lenguaje de la Mishnah, esto pertenece a la Gemara de Shabbat específicamente, que él denomina Ofe, o sea, él coloca la tarea del amasar entre las labores madres. Entonces, ¿qué significa? La pone de esa manera y por eso la nombra aquí como el Ofe. Si bien, como explicaba anteriormente, no lo era. Entonces dice, Ofe ki grogeret, ya sabemos, aprendimos lo que era grogeret, ¿sí? Grogeret es como el tamaño del volumen de un higo, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona, hayab, quiere decir, entra en la dimensión de la culpabilidad, o sea, es una persona que ha transgredido la tarea del Shabbat. Dice Rambam, perdón, tanto aquella persona que amasa para el pan, o amebashel etamahal,
o aquel que cocina un alimento, o estas samemanim, o en este caso las tinturas. Samemán también son drogas, pero en este caso no tiene que ver con las drogas, sino con los elementos que van a servir para colorear las telas. O amejameme tamay, o aquella persona que calienta el agua, akol y ejad. Todo se trata de un mismo tema. Quiere decir que todas se hacen a través de qué. El Rambam nos explica que todas se hacen a través de una preura, de una acción que es hacer hervir o por medio del fuego. Verdaderamente, ya sea para hervir, ya sea el agua, o para las tinturas, crear las tinturas, o bien, eventualmente, para transformar algo o cambiar el estatus de algo, eventualmente, por ejemplo, endurecer algo que es blando, o bien ablandar algo que es duro, ¿verdad? En este caso un huevo, por ejemplo, se va a hacer duro si lo pasa al agua por fuego. Todo eso, y es por eso que Rambam lo pone todo dentro del mismo texto. Shiura Mehamim Tamaim, ¿cuánto sería el nivel que consideramos para Lehamem Etamay? Quiere decir, aquello que se considera como para calentar eventualmente el agua. ¿De qué estamos hablando? Dice que que yo pueda lavar con esas aguas, eventualmente, Stamaim del Hitzá, nos explica el Baal Hot de Dolot, o sea, un agua que me sirve para lavar, obviamente, Ever del Hitzá. Por ejemplo, el dedo pequeño de mi pierna. ¿Está bien? Eso sería el sheur, la cantidad básica de lo que representa el calentar agua. O sea, prácticamente nada. El sheur me bashel samemanim y la cantidad de aquel que pone a cocinar las tinturas que de shiur robin de lavarse me bashlim otamlo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es un sheur considerado en la calidad, no en la cantidad. Quiere decir que de shiur robin de lavarse me bashlim otamlo. Que lo que yo estoy cocinando, la tintura eventualmente, quede ya apropiada como para poder colorear lo que yo estoy queriendo colorear. O sea, no es la cantidad, ahora es cuando está pronta la tintura como para poder utilizarla para colorear. Muy bien, esa es la primera alajá del capítulo 9. La segunda alajá nos dice Rambam, anoten beitzat amecham bishvil she titgalgel benitgalgelá hayab. ¿Qué quiere decir? Una persona que coloca una beitza. ¿Sí? Esto es un huevo. Beitzat a mejam. ¿Qué quiere decir? Lo pone en el mejam. Como tenemos hoy el mejam, ¿verdad? Pero eran mejamim que estaban ardiendo en el fuego, obviamente donde el agua se calentaba. Entonces lo pone arriba, eventualmente, del mejam, donde se calientan las aguas, eventualmente. Y dice, Bishvil shetit galgel. ¿Qué quiere decir? Shetit galgel significa, no para que ruede, sino shetit bashel. Leit galgel, en este caso, quiere decir para que se cocine, benit galgelá, hayá. Y si ese huevo que lo puse arriba del calentador de agua se cocinó, esa persona es como si estuviera eventualmente transgrediendo, no eventualmente, está transgrediendo el Shabbat. Sheme bashel betolel ta'ur que me bashel ba'ur atzma. Porque la persona que cocina en un derivado del fuego es como si estuviera cocinando en el fuego. ¿Muy bien? Y eso es el cocinar con derivados del fuego. Vejena mediach bejamin dak maliach hayashan. Dice, asimismo, dice, basado también en la Mishnah de Shabbat, amadiach bejamin dak maliach hayashan. Quiere decir, una persona que va a pasar por agua caliente un Dan Malía Hayashan, ¿qué quiere decir? Un pez, un pescado, que está hecho en salmuera, pero que es un pescado en salmuera que ya tiene una antigüedad, por lo menos de un año. O sea, que ya tiene mucha sal, eventualmente. O sea, o que también puede ser una carne
muy salada, obviamente, no necesariamente un pescado, o Colias a Hispanin. También aquí aparece Colias, que era un pez, un pescado, de España, cuya piel es una piel muy suave y muy fina, y se lo salaba para poder comerlo directamente. El Colias a Hispanin, Hispanin es hispánico, el Rambam lo explica, es un pez muy delicado, muy fino, muy tierno, haréis de Hayal. Esa persona también está transgrediendo el Shabbat, porque Sheadahatan Benjamín, estos son los que estudiamos en Shabbat, en el Beta Knesset, para los que puedan recordarse, lo que se llaman Kalei Bishu. Quiere decir que se llaman alimentos que son fáciles de cocinar. Y en este caso, Adahatan Benjamín, si yo los paso por agua caliente, Zeu Gmar Bishulam. Esto se considera como si estuviera dándoles su toque final para ser cocinados. Quiere decir, si no hubieran sido pasados en aguas calientes, obviamente no se podría comer. Y por lo tanto, el hecho de haberlos pasado a dajar quiere decir ponerlos en agua caliente, se considera como su cocción. ¿Está bien? Entonces, se considera una aboda. Vejen y también todos los similares. Ahora, si un alimento se puede comer también en frío y uno lo pone en caliente, no lo está cocinando en ese caso. Porque un alimento que se puede comer en frío, tal cual estaba, entonces no se considera que sea cocinado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante eventualmente eh, que tengamos en cuenta que cuando eventualmente eh, se considera mutarle a Nifan ad de quiere decir, Devarim she'efshar leochla al yedei adajá b'mayim tzolilim, cosas que se pueden comer. Si yo las pongo en agua fría y las puedo comer, lo mismo puede hacerlo mutarle a Nifan ad b'mayim hamim. Lo puedo también poner en agua caliente. Muy bien, la halajá tercera. El Rambam nos dice, amafki'a et abetza. בבגד חם או בחול ובאבק, דרכים שהם חמים בפני השמש. Dice mafkia quiere decir que rompe, que quiebra, eventualmente, a mafkia. Shober tabetza, que rompe el huevo. Bebeged ham o bejol con una ropa caliente, o bejol con arena, o beabak terajim con polvo de camino, shem hamim bipnei Hashem, quiere decir todos se han calentado, están calientes a causa de lo que es el sol, quiere decir, todo el sol ha producido que todos esos elementos, tanto la ropa como el polvo del camino o la arena, estén calientes. A pesar de que ese huevo prácticamente es como se asa, queda asado, la persona dice está patur, quiere decir está patur de todo lo que representa un castigo por haber transgredido el Shabbat. Pero esa tarea está prohibida desde el punto de vista de Rabaná, de nuestro Jajamín. Ahí ustedes ven cómo puede quedar patur, puede quedar eximido de una tarea prohibida, pero no queda prohibida la tarea por la prohibición de los Jajamín. Shetoldot Hamá einam ketoldot Haesh. ¿Por qué dice Rambam? Porque los derivados de la luz del sol no son iguales que los derivados de lo que es el fuego. Porque el fuego, el fuego está prohibido desde la Sagrada Torah. No habréis de encender fuego en el día de Shabbat. Entonces no es lo mismo el derivado del calor del sol que el derivado del calor del fuego. De todas maneras, los jajamín, ¿por qué lo prohibieron? Como si fuera un derivado del fuego. Vejena Mebashel Bejamet Tveria. Si uno se va al norte y pasa en Tveria, en lugares donde uno ve que sale humo, ¿verdad? De la tierra, son los Jamit de Tveria, son las aguas termales de Tveria. Hay una plazoleta
muy bonita, donde mamás se ve entonces, al alcance de los pies de uno. Entonces dice el Rambam, aquella persona que calienta o cocina, ¿no? La Mebasher, Bejamei Tiberia, ¿no es cierto? Que son las fuentes termales, que están en la fuente, en la orilla del Yam Kineret, Mekayotzebaem, Patur, está exento. ¿Por qué está exento? Explican los Mefarshim de Rambam, en este caso, esto lo explica Rashi en la Gemara de Shabbat, porque no es lo habitual que vayamos a cocinar con los derivados del sol, eventualmente, o con el sol o con los derivados del sol. Bien, Amebashel a la Ur, Dabar Sheyam Mebushal Kol Tzorko, una persona que va a cocinar, eventualmente, sobre el fuego, algo que ya estaba cocinado, Kol Tzorko, acá aparece una nueva denominación, Kol Tzorko, que significa que estaba absolutamente cocido ese alimento, Kol Tzorko, ¿sí? Entonces dice Rambam, o Dabar Sheinot Tzarich Bishul Klal, o algo que no necesitaba en general ser cocinado, para ser cocido, para ser comido, Patur está eximido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque si está cocinado, si está cocido ya, Ahar Bishul, hay la regla que estudiamos en la Halajá, Ein Bishul, Ahar Bishul. Quiere decir, no hay cocción después de la cocción, ¿verdad? Pero hay una realidad diferente. Está también la posición de los Rishonim, de los sabios medievales que estudiamos justamente en Shabbat. Vieron cómo acá se puede reunir todo, ¿no? O sea, es tan importante estudiar el sistema de la halajá para poder entender el concepto. Entre los sabios medievales estaba el Rashba. Estudiamos Rabbi Shlomo ben Aderet y varios de los otros sabios. Ellos dicen que afil, si el Mahal Lonit Bashel Kol Tzorkov, quiere decir que no fue cocido en toda su dimensión, no se considera eso bishul. ¿Por qué? Porque así todo ya fue cocido en parte. Pero existe una dimensión que es el Mahal Ben Drosai. Ben Drosai, significa que está a medio cocer. ¿Vieron cómo le preguntan a veces cuando uno va a comer carne? Si le preguntan medium o le preguntan well done, ¿sí? Entonces, esto es Hatzi Bishulo. Mahal Ben Drosai es Hatzi Bishulo. Es decir, que está a medio cocer. El Rambam sostiene que en medio cocer y Shlish Bishulo, le da a Rashi, es un tercio de su cocción, no se considera que también es Bishul. O sea que no solamente Kol Tzorko, que se ha cocido absolutamente, sino también que existen un medium o un tercio de cocción. El criterio es que está patur, decíamos, porque está patur porque dice que en Mahal, en Bishul, perdón, Bishul, quiere decir que no hay cocción después de la cocción. Ahora, si se habla de una cocción de algo que fue amasado o fue asado una vez, aquí hay sí una discusión, digamos, en el libro de Shabbat de Rab Milamed, hay una discusión entre los Rishonim, entre los sabios medievales. El Samag, que es el Sefer Mitzvot Gedolot, entiende que existe cocción después de haber amasado y haber asado. ¿Por qué? Porque la prueba del Samag, del Sefer Mitzvot Gedolot, es muy interesante. ¿Cuál es la prueba de él? Dice, es el din que una persona no cumple con su obligación de la matzá en la primera noche de Pesach, en una matzá que primero fue amasada y después fue cocida. Pero el Mordeji dice, en este caso, y con respecto a Shabbat, no hay bishul, no hay cocción después del amasado y el asado. Entonces, el Samad, el Sefer Mitzvot Gedolot, dice que hay bishul después, hay cocción, después de haber amasado y asado. El hecho es que él sostiene que no
la persona no cumple con la mitzvah de la matzá en la primera noche de Pesaj, con una matzá que fue amasada y después fue cocida. O sea, que en última instancia, cocinada quiere decir que fue cocinada en alguna comida en particular. La matzá tiene obviamente que ser la matzá que fue puesta en el horno y de esa manera nitbashla kol tzorka. Quiere decir que se ha cocido en toda su necesidad. De esa manera entonces él entiende que hay bishul después de hay cocción, después de haber amasado y asado o puesto en el horno eventualmente. Y por eso muchos no remojan la matzá en Pesaj. ¿Por qué no la remojan? Porque puede haber quedado eventualmente algo de la harina que no se terminó de cocer y al entrar en contacto con el agua puede, como se dice, leudar. Por más que ustedes piensen de que esto es muy exagerado, bueno, la costumbre de nuestros hermanos ashkenazim es no remojar la matzá con agua. O sea que tampoco comen los riquísimos knei lalef en Pesaj, porque obviamente es matzá remojada con agua. Y eso es lo que ustedes van a leer en las propagandas, eventualmente de los selarim de Pesaj, que dice lelo matzah shuruya, sin matzah shuruya. Shuruya quiere decir sharui de maíz, que ha sido puesta en agua, de manera tal que nadie tiene dudas acerca de que no hubo bishul, no hubo cocción después de haber sido amasada. Muy bien, espero que haya quedado claro y si no, bueno, las preguntas pueden venir y trataremos en la medida que lo sepamos de poder transmitirlo. Muy bien, el segundo punto de Kistapatur, de hecho, Dabar Shanit Bashel Kodem Hashem, dice Rambam, algo que fue cocido, eso está mucho más adelante, algo que fue cocido antes del Shabbat. A pesar de que ahora esté frío, se lo puede remojar en el jamín en Shabbat. Así dice el Rambam eventualmente, y eso en este caso no estaría cociéndolo, porque ya está mebushal kol tzorko, o medium o un tercio. Muy bien. Dice el Rambam en la cuarta alajá. Ehad natan et ha'ur, ve'ehad natan et ha'etzim, ve'ehad natan et ha'kedera, ve'ehad natan et ha'mayim, ve'ehad natan et ha'basar, ve'ehad natan et ha'tablim, uba ajer ve'egiz, kulam hayabim mishum bebasher. Estamos hablando ahora de la cocción, del cocinar, cosa que estuvimos estudiando las últimas alajot de cocinar, justamente antes de entrar ahora, estamos estudiando el Shabbat, el tema de poder, ¿sí? De seleccionar. Entonces el Rambam nos explica. Por un lado tenemos Ehad Natan et Ha'ur, uno que encendió el fuego, uno que trajo el fuego en principio. ¿Sí? Todo lo que pasa después de haber puesto el fuego se lo consideran Melechet Bishul, es cocinar. Y por lo tanto todos los que lo siguen, dice Rashi, todos entran en el Hayab, en la obligación, en la culpa, o sea, ¿cómo se dice? O sea, el español. Entran en la situación de haber transgredido el Shabbat a través de eso. Be'ehad natan et ha'etzim, ya sea otro que puso las maderas para el fuego, otro que puso la kedera, ya sea el que puso la olla, eventualmente sobre ese fuego. Be'ehad natan et ha'mayim, otro que puso el agua, y otro que puso la carne, y otro que puso el condimento, y vino otro, Behegiz, y vino el otro a mezclar, obviamente, Limhosh, con una cuchara, con un cucharón, vino a mezclar todo eso. Y por supuesto que el mezclar también ayuda a la cocción. Kulam Hayabim Mishum Bebasher. Todos, absolutamente todos. Esta cadena entran en el transgresión de haber cocido, de haber cocinado. Porque la regla es que toda persona que hace algo relacionado con la tarea de la cocción se lo considera como si estuviera cocinando. No hay ninguna duda. Aval. Pero, dice el Rambam,
Im shepat echat eta kederat tejilá, uba ajer benatan etamay. Quiere decir que la tarea, eventualmente, de traer el fuego fue lo último. Entonces, todos los que hicieron la tarea anterior están completamente eximidos de haber transgredido Shabbat. Im Shabbat echad eta kederat. Quiere decir que puso la olla primero, y después vino otro y puso el agua, y después vino otro y puso la carne, y otro vino y puso el condimento, y vino otro y puso el fuego, y vino otro y puso las maderas sobre el fuego, y vino otro y lo mezcló. Shenai maharonim bilbat hayabim mishum lebashem. Quiere decir que los dos últimos, dice Rambam, quiere decir los que se ocuparon de traer el fuego, de encenderlo, la madera, ¿no? Y en adelante, o sea, los que trajeron el fuego, y vino otro y trajo las maderas para el fuego, y el otro vino a remover, entonces dice, tanto el que trajo el fuego y la madera, como aquel que vino a remover o revolver, esas personas deben, o sea, han pasado la transgresión de haber eventualmente cocinado en Shabbat. Muy bien, la quinta alajá de nuestro 9º capítulo nos dice, Iniach basar al gabek gehanim. Quiere decir, esto es, que la persona puso carne sobre los carbones encendidos. Im nitzela boki grogere, si se asó, quiere decir, nitzela es de tzalul, si se asó completamente. Ki grogere quiere decir como el tamaño de un higo, dijimos el volumen, ¿no? Afilu bishnaim ushlosha mekomot hayat. Quiere decir, no es que se asó en un lugar del tamaño de un higo, del volumen del higo, sino en 2 o 3 lugares diferentes se asó la carne. ¿Por qué? Porque obviamente dice, así se asa la carne generalmente, no se asa toda en forma lineal, sino que se va haciendo por partes en general. Dice, de esta forma, hayab, es una persona que es culpable. Vamos a utilizar la palabra culpable para poder asociar un poquitito el concepto del hayab. Sí. Lo nitzla boki grogere, pero si no se asó del tamaño del volumen de un higo, kuló, hatzi bishul, hayab. Pero se cocinó toda la carne absolutamente, todo el pedazo, la porción de carne. Hatzi bishul, esto es lo que llama la Gemara Mahal ben drosai. Esto es cuando está medium, eventualmente. Hatzi bishul. Hayab se lo considera, obviamente, como que también es culpable. ¿Por qué? Porque el bishul, esa forma de cocción, es para quien no tiene tiempo para esperar hasta que la carne se cocine absolutamente. ¿De dónde viene el concepto de la Gemara Mahal ben drosai? Ben drosai es el nombre de una persona. ¿Quién era Ben drosai? Ben drosai era el jefe de una banda de bandidos, de ladrones, ¿sí? Que estaban permanentemente por todas partes y que acostumbraban a comer sus alimentos a medio hacer, a media cocción. Robaban todo y no tenían tiempo de esperar que se cocine todo. Así que vieron, como estudiamos el viernes, que toda la perspectiva de que la halajá se empezó a difundir por Europa occidental a partir de los piratas del Mediterráneo, eventualmente, bueno, para que entiendan que también Ben drosai se refiere, bueno, no a gente muy santa, pero que en última instancia se aprende de ellos que comen las cosas a medio hacer. Hatzi bishul mitzat echad patur. Si se cocinó, Hatzi bishul, media cocción de un solo lado, está eximido. Hasta que dé vuelta el pedazo de carne, entonces que se cocine de ambos lados. Shachach dice que se olvidó, en este caso, Beidvik Pat Batanur de Shabbat de Mizkal. Y entonces, ¿qué hizo? Y puso, obviamente,
una masa de pan en el tanur, en el horno, pero no se dio cuenta que era Shabbat. Y entonces Benizkar, en ese momento se acordó de que era Shabbat. Entonces, ¿qué dijo? Si lo hizo la persona, Beshogev, si lo hizo involuntariamente, no lo hizo realmente adrede. Entonces es Hatat. Quiere decir, va a tener que traer, por supuesto, en la época del Betamikdash, un Korban Hatat, un sacrificio por el pecado. De ahí Bemezid, pero si lo hizo adrede, quiere decir que lo dejó haciéndose, Hayab Skila, debe ser apedreado. En este caso, Lidvik Pak Batanur Beshabbat Benizkar. Mutar. Si dejó ese pan sin darse cuenta, está permitido que sacar ese pan del horno. A pesar de que se llama Rediat Apat en la Gemara. Lirdot, como la Redet, ¿no? Es, que es descender. Lirdot, que no es bajar, sino retirar el pan del horno. También está prohibido en Shabbat, no porque es una melajá prohibida, sino por Shvut. Shvut es una prohibición de Jajamim y que nos invitan a nosotros a tomar una actitud en Shabbat para no profanarlo de Shvut. Shvut viene de Shabbat. En este caso, Shev, de alta hace. Shev, sentate, no lo hagas. Es decir, tratar de preservar la santidad del Shabbat, y si bien esto es de un isur, una prohibición de Jajamim, sacar el pan de ese horno, y tírulo Jajamim la abora el isur de Rabanash, no yabor y de Melajaz. Le permitieron pasar una prohibición, transgredir una prohibición de Jajamim, para que no pase una prohibición de la Torah, que es cocinar el pan en Shabbat. Entonces lo puede sacar eventualmente. ¿Está bien? Entonces es interesante que tenemos que ver las diferencias. Mutarlo lirdotá, está permitido entonces sacar el pan. Antes de que se amase, que se cocine, perdón, se cocine la masa y que venga, obviamente, a hacer una tarea. Lo que es importante, explican los Mefarshim del Rambam, es Avaladam Aher lo yitiru lirdot etapat y la tanur. Que dice lo yabo a matvik liede sur y sur hatatu sekila. ¿Está bien? No puede venir otra persona a hacer eso en mi lugar, si yo soy el que puse el pan en el horno. Porque la Gemara dice completamente, la Gemara de Shabbat, se le puede decir a una persona, transgredí vos para que el otro quede con su mérito. Verdaderamente no. Entonces nadie puede venir a ayudarme a mí en esa realidad y por lo tanto lo puedo sacar, si no me di cuenta, a pesar de que es un isur de Jesús. Bueno, esos son obviamente todos los aspectos que van incorporándose en esta magna tarea de cómo cuidar el Shabbat. Por supuesto que hoy en día, bueno, hoy sabemos que no tenemos hornos para cocinar pan y que hay algunas formas de cocinar pan también en Shabbat. Bueno, la halajá se ha dinamizado tanto, es maravilloso, ¿no? Y no es que por eso vengamos a cambiar el sentido del Shabbat Kodesh, al contrario, todo aquello que permite disfrutar de mayor honor, de mayor placer en Shabbat, entonces los Jajamim, Aharonim, los últimos sabios, han permitido que obviamente lo llevemos a un plano de ejecución, pero no para transgredir el sentido del Shabbat, sino para que la persona pueda realmente cumplir con excelencia aquello que dijo Yeshayahu, de Karata la Shabbat Omen, habrás de llamar al Shabbat día de placer. Bien, la sexta halajá de nuestro capítulo 9 nos dice Hamatich Ejad Mimine Matachot. Bien, la palabra matij y matajot es exactamente la misma, es metales, ¿verdad? Entonces, matij quiere decir el que corta, el que trabaja con metales. Kol she'u quiere decir que los pone al fuego, ¿verdad? Como para ablandarlos.
o Amejamem et Amatajot, HTAC Gajel, o el que calienta un metal, ¿sí? Para que se transforme en gajel, como si fuera un carbón caliente, ¿sí? Eso se considera también un derivado de la cocción. HTAC Gajel, todo esto es un derivado de cocción. Vejen amemases et adonai. También dice Rambam, otra categoría es memases, vejen, perdón, a memases, esa es la palabra, es adonai. Memases viene de la palabra derretir. Eso significa como la cera, ¿no? Eta donag, que es el donag, como si fuera una suerte de alquitrán, de brea, ¿está bien? El que viene, obviamente, ¿a qué? A la cera, o etajele o etazefet de akofer, o sea, lo mismo, la cera, o la brea, o el alquitrán, que lo viene a derretir, ¿sí? Behar gofrit, también, el gofrit es el azufre, está en la tierra eventualmente y lo viene para derretir. Todo esto es un derivado de Mebashel. A pesar, dice Rabbeinu Nissim, que no se ve la tarea de cocinar en esto, porque son obviamente elementos duros como el acero, etc., se lo considera un derivado de Mebashel. Y por supuesto es culpable. Vejena Mebashel Kelei Adama H y Azujeres. O sea, aquellos que cocinan eventualmente Klei Adama. ¿Qué significa? Mebashel Klei Adama de aquí. ¿Qué significa? Toma, por ejemplo, dice Rashi, una estaca de madera muy suave y la echa a un horno caliente para que esa madera, que estaba húmeda eventualmente, se pueda secar y se pueda endurecer, ¿no? Para cocinarla, obviamente. Pero en este caso, está poniendo un cle adamá, un utensilio, algo que es un instrumento de la tierra, H de sugeres, hasta que se hagan realmente geles, como si fuera algo duro, en este caso cerámica, hayab y shum b'mashet. Esa persona también está transgrediendo todo el tema relacionado con la cocción. Claro, el Rambam entonces nos trae una regla general. Ben sherifa guf keshe ba'esh o sheksha guf rach haraize hayab mishum bebashet. Ya sea que ablandó un cuerpo, como les decía anteriormente, un cuerpo duro en el fuego, o que endureció un cuerpo blando, todo eso se considera en Shabbat como si fuera bebashel, como si fuera cocción. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio que el Rambam nos está explicando. Bien, la séptima alajá nos dice, Hagozez Tzemer, pasando de melajá en melajá, habla ahora de Hagozez Tzemer. Gozez, geziza, es cortar, como esquilar. Tzemer, lana, o sear, ben mina behemá, ben mina hayá, ya sea el pelo, la lana de un animal o de una bestia, en este caso salvaje, mina hayá, eventualmente. También agregan, en la Tosefta dice mina ofot, también de las aves, ben mina hay, ben mina met, ya sea de un vivo o de un muerto, animal, afilo min ashelach shelahem, incluso del shelach, quiere decir, el shelach es una suerte de el cuero que se saca del animal después de la shejita, ¿no es cierto? Y aquí nos está hablando que eso también se considera derech gezizah, como sacar el cuero del animal, se considera también como si fuera ligzot, como esquilar. Hayab, son culpables. Ahora bien, la pregunta que se nos va es, Kama Shiguro, ¿cuánto se consideraría el límite? ¿Cuánto sería el nivel de todo esto?
כדי לטבot ממנו חוט שאורכו כרוחב אסית כפול. Dice que yo pueda hacer de él un hilo, ¿no? Un cordón, cuya longitud sea como el ancho del sit kaful. ¿Qué significa sit kaful? El sit es una medida de largo, y en este caso, un hilo doble. Estamos hablando, para que pueda ser un hilo cuya extensión es del sit, que es una medida de extensión, que es doble. De cama roja así. Entonces, pregunta ahora, estamos hablando del largo. ¿Cuánto es el ancho de este sit? כדי למתוח מן בוהן של יד עד האצבע הראשונה, quiere decir, del momento que yo pueda, limtoach es tensar, desde mi bohen shel yad, desde mi pulgar, hasta etzva rishona, quiere decir hasta el índice, ¿bien? Este sería el roja, que sheyiftach benayem bechol kojo, como si, hasta que lo abriera con toda mi fuerza. Entonces, de esta manera, el sit sería este tamaño, para mí, ¿no? O sea, en mi mano, en este caso. Be'u karov lishnesh lishei zeret. Y en este caso sería aproximadamente, es 2/3 de zeret. ¿Qué es un zeret? El zeret es una medida que en la Sagrada Torah, Perashat Terumah, ¿sí? Nos dice que es el zeret hatzi amá. La amá es lo que va desde mi dedo amá, este se llama amá el segundo, hasta mi codo, 50 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, el zeret sería media amá de 6 puños. 6 puños serían 60 centímetros. Un puño sería 8 a 10 centímetros. Bien, entonces, el Tefaj dice son 4 dedos, en este caso. Entonces dice muy bien, quiere decir de 2/3 de Zeret, que es media amá, de 50 centímetros, 25 centímetros, 2/3. Bien. Atolesh kanaf minaor, la persona que tolesh, arranca el ala de un ave, hareize toledet gozez. Esto es un derivado de la melajá prohibida, de la labor madre, llamada gozez. ¿De acuerdo? O sea que también es importante saberlo. Hatove et atzemer minachai, hatuv shein derech geziza bekach. Quiere decir una persona que tove que es, crea el hilo de la lana de un animal que está vivo, patur, está eximido. ¿Por qué? Porque no se puede hacer eso eventualmente, no hay camino así, quiere decir, dice, no se puede esquilar después de hacer la teviá, que es hacer el hilado. Entonces dice, Atobet Atzemer Minahai, si yo estoy haciendo el hilado de un animal vivo, está patur, Shinderech Bekach, Beinderech Niputz, Bekach, Beinderech Teviá Bekach. O sea, no se puede ni, no se puede hacer ni Niputz ni Derech Teviá. No se puede hilar, ni se puede establecer el nivel del hilado cuando el animal todavía no fue muerto. Dice la Rajá número 8, Anotel Tzipornav. ¿Qué quiere decir Notel Tzipornav? Notel es que se corta las uñas, o se aró, o su cabello, o se famó, o su bigote, o zecanón, o su barba. Harezet Ored Gozez de Hayam. O sea que todo eso es un derivado de Gozez, y por lo tanto, Hayab quiere decir la persona esa es culpable. ¿Bien? O sea, en este caso el Rambam parte de la base que Melejet Shenat Sijale Gufán, una tarea que no se necesita en sí misma, Hayab Alea. ¿Está bien?
Entonces, el Rambam sostiene que es culpable por ello. Sin embargo, los sabios medievales sostienen otra posición. Melajá sheinat tzricha gufá patur, o sea, algo que yo estoy haciendo pero que no lo necesita en sí mismo, quedaría eximido. Entonces, si eventualmente hay una uña que me molesta, eventualmente se me ha cortado, yo puedo eventualmente no cortarme las uñas en Shabbat, pero puedo, lo que me está molestando y que puede resultar doloroso para mí, lo puedo quitar en Shabbat. ¿Sí? Lo estudiamos justamente en el Hot Shabbat, en el curso de la señora. De Usha y Tol de Kelly. El Rambam dice, todo esto es entonces en cuanto yo utilice algo para un instrumento para poder cortar. Apalim de Talam Beyadó, ven le ajer, patur. Ya sea que lo hizo con su mano, ya sea él mismo u otra persona, está eximido. Pequeño jotej, también la persona que va a cortar. Y Abelet Mikufo, ven de Yad, ven de Keli, patur. Que va a sacarse una cáscara, va a cortar una Yabel de su cuerpo, ya sea con su mano, ya sea con un Keli, eventualmente. Quiere decir, ya sea con un instrumento, a pesar de que no todos están de acuerdo con la dimensión esta del Rambam, ya lo vamos a ver más adelante. Patur, benlo, benajer, ya sea que lo haga él o que lo haga otro. Umutar las togia belet, bamitash beyan. Estaba permitido cortar la yabelet, quiere decir eh, una, una verruga, eventualmente una carne crecida, que se lo considera como lo llamará un mum over, como si fuera una herida, un daño, eventualmente una enfermedad pasajera dentro del Cohen, pero que no podía estar en la Agodá en ese momento, inclusive. Y por supuesto un animal que tenía una verruga se le consideraba un defecto y no se le podía ofrecer tampoco. Entonces dice, mutar las tojiabeles del Migdash de Yad, se lo podía sacar, obviamente, en el Migdash con la mano. ¿Por qué? Porque es un isur de Rabanán, porque es una prohibición de Rabanán. Y por supuesto que en el Migdash, en Shvut del Migdash Trak. Entonces en el Migdash no había Shvut, no había isurim de Rabanán. Eso es otra regla también importante. Avalove Keri, pero no lo podía cortar eventualmente con un instrumento, porque eso se considera una melajá, y toda melajá estaba prohibida en el Migdash. Y si estaba seca ya, esa verruga, ese crecimiento, esa excrescencia, como se llama, se la puede cortar también con un keli, con un instrumento, e inmediatamente, eventualmente, el Cohen inmediatamente podía pasar a hacer su tarea en el Bet HaMikdash. Anotel se aro, bikli, kama y tol beiyehaya. Una persona que va a cortar su cabello con un instrumento, ¿cuánto debería tomar? Pregunta de la número 9 para ser culpable. Dice, Shtei searo, 2 cabellos. Be'im liket, levanot, mitoch shechorot, afilu achat, hayab. Dice, y si yo me quité una cana, eventualmente, levanot, mitoch shechorot, afilu achat, una sola cana, eventualmente porque me quería ver más joven, eventualmente. Y entonces, en ese caso, Hayab es una persona que queda absolutamente culpable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que también, no solamente Shabbat está prohibido, para los que tienen alguna cana, yo soy el ejemplo básico de eso, pero fundamentalmente dice, Afilu Bejol está prohibido. ¿Para qué? El klal es de Loin Bash Geber Beget Shelisha. O sea que en realidad dice Loin Bash Geber Simlat. La Torah Sagrada dice en Devarim que yo como hombre no puedo utilizar ropa de mujer. Y entonces generalmente son las mujeres las que son muy rigurosas con respecto a cuidar sus canas, eventualmente y a teñir sus cabellos. Por lo tanto, si yo tengo canas, no me tengo que preocupar por ello ni sacarlas.
Si por ese parsha Ruban Betzitzim, Shel Or, Sheparshu, Ruban, Im Parshu, Proteimala, Mitzarot, todo también. Hablábamos de la uña, eventualmente, Sheparsha Ruban, que se ha roto, se ha abierto, Betzitzim, Shel Or, Sheparshu, Ruban, y también eventualmente como pequeñas cosas de mi dedo que están alrededor de la uña, que están saliendo, Im Parshu, Proteimala, y si me salieron para arriba y me está molestando y me duele, mutar y todo también. Yo las puedo sacar con mi mano, eventualmente, porque me duele, obviamente, y entonces en ese caso, los Jajamim no prohibieron hacerlo. Pero, dice, Aval Lobikli, no que lo haga con un instrumento, y eventualmente, si lo hizo con un instrumento porque estaba sufriendo mucho, en este caso, también puede cortarlo. Pero sí, esa uña cortada y aún parte de la piel de su dedo que está levantada, afilo beyadazo, si no le producen dolor, no lo puede sacar ni siquiera con su mano. Pero tampoco si todo eso no se abrió en toda su manifestación la uña, afilo mechado, todo azul en el tambo de todo, dice en última instancia, si no se desprendió toda la uña, y por supuesto, eso le puede producir cierto dolor, está prohibido tomarla, cortarla con la mano. Veis talán bekeli, hayab. Y si las cortó con un instrumento, ¿cómo se llaman estas cosas para las uñas? No, con un alicate se llama, así. En última instancia, esa persona también se considera culpable. ¿De acuerdo? Bien, la décima alajá y última. Melaven etatzemer o etapishtem. Melaven viene de la palabra laván. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Aquella persona que lava la lana, después de que la esquiló, para que esa lana quede el color blanco. No falta teñirla. La lava nada más. O etapistán, o el lino, o eta shani, quiere decir que se la blanqueaba antes de ser coloreada de color rojo, vamos a suponer, que era un color habitual. Entonces, Oeta Shani, eventualmente, necesito que están llamando y quiero cortar. Y todos los casos similares, en los cuales se puede llegar a blanquear la lana, están todos prohibidos por igual. El Kama Shiguro, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuánta cantidad estamos hablando? Que de Litbol menos Jutejan. ¿Solamente para qué? Para hacer un hilo de ellos. Orco, que me lo rojan así. Y que su extensión, su longitud, es como el total de lo que era, ¿se acuerdan? Lo que abarcaba de mi dedo pulgar hasta mi dedo índice extendidos con toda la fuerza, eventualmente. Kaful, doble, hilo. Sheu Orej Arbaat Tefajim, que es aproximadamente 2/3 de Zeret, 2/3 de Zeret, 2/3 de 25 centímetros, y por lo tanto dice Arbaat Tefajim, que serían 4 puños, 4 dedos, que serían 16 eventualmente centímetros. Bien, bueno, bienvenidos a todos, los que están cerca y los que están más lejos. Eventualmente estamos muy felices de que podamos estudiar y que nos dediquemos este tiempo de estudio a nuestro Rambam en el Hot Shabbat. Estamos hoy concluyendo la alajá número 10, eventualmente, del capítulo 9. Es un capítulo extenso, que se aclaro, que tiene 20 alejotes. Estamos en la mitad del capítulo 9, con favor de Dios, y así nos encontraremos la próxima semana aquí en el marco del aula virtual de nuestro Beit Midrash Siftei Kohen. Gracias al Moré Yosef, que tengamos Chodesh Tov, un Mevorach, Besorot Tovot, y gracias a todos por participar en nuestro encuentro. Buena semana.